Desde el principio de la historia humana, el engaño ha sido una sombra que se arrastra detrás de la verdad. En el jardín del Edén, la primera gran mentira disfrazada de media verdad llevó a la humanidad a perder su inocencia. Desde entonces, el engaño no solo es un acto de palabras, sino un reflejo de la condición del corazón. La Biblia lo deja claro: Dios detesta el engaño porque rompe la confianza, destruye las relaciones y corrompe el alma. El libro de Proverbios dice: a los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que obran fielmente son su deleite. Esto nos revela que el engaño no es un error pequeño ni una falta trivial. Para Dios, engañar es levantar un muro entre nosotros y Él, porque mientras la verdad refleja su carácter, la mentira representa la distorsión que aleja de la vida plena. El engaño no siempre se presenta de forma evidente. A veces se esconde en palabras incompletas, en silencios convenientes, en verdades a medias. Puede aparecer en una promesa incumplida, en una intención manipuladora o incluso en la omisión calculada. Pero aunque los hombres puedan ser engañados, Dios no lo es. Sus ojos miran el corazón, y nada de lo oculto queda fuera de su conocimiento. Jesús, en el Evangelio de Juan, declaró que Satanás es el padre de mentira. Con esas palabras dejó en claro que todo engaño tiene un origen espiritual oscuro. Cuando decidimos manipular, ocultar o distorsionar, nos alineamos con aquello que es contrario a la naturaleza de Dios Santo. Por eso el apóstol Pablo exhortaba a los creyentes a despojarse del viejo hombre y hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El engaño no solo hiere a quien recibe la mentira, sino que también destruye lentamente al que la pronuncia. Una persona que se acostumbra a engañar termina viviendo atrapada en una red de falsedad, perdiendo la paz y alejándose de la luz. La Escritura enseña que el justo vive confiado, mientras que el impío vive con temor. Esa es la diferencia entre caminar en verdad y caminar en engaño. Cuando alguien miente, puede pensar que ganó una ventaja momentánea, pero Dios advierte que el engaño tiene consecuencias inevitables. Tarde o temprano, la verdad sale a la luz. El libro de los Salmos asegura que la lengua mentirosa dura solo un momento, mientras que la verdad permanece para siempre. Este contraste nos muestra que, aunque el engaño parezca fuerte, siempre es débil frente a la eternidad de la verdad divina. El engaño, aunque se pinte de colores atractivos, siempre conduce al mismo lugar: a la ruptura de la confianza, de la comunión y de la paz interior. La Biblia enseña que Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Mentir es caminar en las tinieblas, es alejarse de la claridad que ilumina nuestro camino. Y el problema es que, mientras más se miente, más difícil se vuelve volver a la luz. El profeta Jeremías describió al pueblo de Israel diciendo: cada uno engaña a su compañero, y nadie habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira. Se cansaron de hacer lo perverso. Este pasaje muestra que el engaño puede convertirse en un hábito, una costumbre que destruye la sociedad y convierte la desconfianza en norma. Dios, a través de sus profetas, no solo reprendía el engaño individual, sino también el colectivo, porque cuando un pueblo justifica la mentira, termina caminando hacia su propia ruina. Sin embargo, en medio de la dureza de su mensaje, Dios siempre ofrece una salida. Él llama a sus hijos a la sinceridad, a la integridad, a un corazón limpio. No se trata solo de evitar la mentira con los labios, sino de desterrar la falsedad del corazón. Jesús enseñó que del corazón sale lo que contamina al hombre, y entre esas cosas mencionó el falso testimonio y la blasfemia. El problema no está en la lengua en sí, sino en lo que hay dentro del alma. Por eso, quien quiera agradar a Dios debe empezar por dejar que su verdad transforme su interior. El salmista oraba: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esa oración revela la actitud correcta: no confiar en nuestra propia justicia, sino rendirnos ante la mirada divina que todo lo examina. El Nuevo Testamento insiste en que la verdad es un sello de los hijos de Dios. En la carta a los Efesios se dice: rechacen la mentira y hablen la verdad cada uno con su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Aquí el apóstol nos muestra que mentir no es solo un acto contra otra persona, sino contra nosotros mismos. Cuando engañamos a alguien, también dañamos el tejido que nos une como comunidad, como iglesia, como familia. La verdad une, el engaño divide. La verdad construye, el engaño derriba. La verdad refleja a Cristo, el engaño refleja al enemigo. Por eso la elección entre verdad y mentira no es neutra, no es pequeña. Es una decisión espiritual que define de qué lado estamos caminando: del lado de la luz o del lado de las tinieblas. Cuando analizamos el engaño en la vida diaria, descubrimos que no siempre se trata de grandes mentiras. A veces aparece en excusas inventadas, en justificaciones falsas, en la apariencia que mostramos para agradar a los demás. Jesús fue muy duro con los fariseos
porque aparentaban una vida de pureza, pero en el fondo estaban llenos de hipocresía. Esa es otra forma de engaño en vivir de apariencias. Y Dios, que ve más allá de lo visible, no se deja engañar por máscaras. El apóstol Pedro también advirtió contra el engaño espiritual. En su primera carta escribió en desechando, pues, toda malicia, todo engaño e hipocresía, envidias y todas las detracciones, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Aquí entendemos que la vida cristiana auténtica empieza con rechazar la falsedad en todas sus formas. No se puede crecer en la verdad si el corazón está contaminado con engaño. Un ejemplo impactante se encuentra en el libro de los Hechos. Ananías y Zafira vendieron una propiedad y fingieron dar todo el dinero a los apóstoles, cuando en realidad se quedaron con una parte. Nadie les había obligado a entregar la totalidad, pero decidieron aparentar generosidad que no tenían. Pedro les dijo: no has mentido a los hombres, sino a Dios. El castigo fue inmediato y severo. Esta historia revela que el engaño, aunque parezca dirigido a personas, en el fondo es siempre un acto contra Dios. Otro aspecto importante es que el engaño mina la confianza. Una relación, ya sea matrimonial, de amistad o laboral, se sostiene sobre la confianza. Una sola mentira puede hacer tambalear años de credibilidad. Por eso, la Biblia dice que el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. No se trata solo de un juicio final, sino de las consecuencias que ya se viven en la tierra cuando la mentira destruye vínculos valiosos. Dios, en su amor, nos invita a caminar en transparencia. Jesús afirmó: sea vuestro hablar ansí, sí. No, porque lo que es más de esto procede del mal. La claridad, la honestidad y la coherencia son el camino que conduce a la paz. El engaño puede prometer beneficios inmediatos, pero siempre siembra tormenta. La verdad puede ser difícil y hasta costosa, pero edifica sobre cimientos firmes. En la vida espiritual, el engaño también se disfraza como falsa doctrina. El apóstol Pablo advertía a las iglesias que tuvieran cuidado con aquellos que torcían el evangelio para su propio provecho. Estos falsos maestros usaban palabras persuasivas, pero detrás había interés y corrupción. Dios llama a sus hijos a discernir, a examinarlo todo, a no dejarse seducir por discursos vacíos. La mentira, incluso cuando se viste de religión, sigue siendo mentira. El engaño no solo afecta a quienes lo reciben, sino que también daña profundamente a quien lo practica. La Biblia enseña que el que anda en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será descubierto. El corazón del mentiroso vive intranquilo, temiendo ser expuesto, y esa inquietud es ya una forma de castigo. La integridad, en cambio, da seguridad, porque no hay nada oculto que temer. Un ejemplo claro lo vemos en la historia de Jacob, movido por el deseo de obtener la bendición de su padre Isaac. Engañó haciéndose pasar por su hermano Esaú, logró lo que quería, pero las consecuencias lo persiguieron durante años. Tuvo que huir de su casa. Enfrentó engaños de parte de Labán, y su familia sufrió divisiones. Aunque finalmente Dios transformó su vida, la historia muestra que el engaño nunca trae paz, sino dolor y separación. Por otro lado, la Biblia presenta modelos de verdad e integridad. José, en Egipto, fue acusado injustamente, pero nunca recurrió a la mentira para defenderse. Sufrió prisión, pero en su corazón permaneció limpio. Al final, Dios lo exaltó y lo convirtió en gobernante. Este contraste entre Jacob y José nos enseña que, aunque la mentira parezca útil en el corto plazo, la verdad siempre será recompensada a su tiempo. Dios promete bendición a los que hablan verdad. El Salmo 15 pregunta: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y la respuesta es: anda el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. Notemos que no dice solo en sus labios, sino en su corazón. La verdad no se limita a lo que decimos, sino a lo que somos. Es un estilo de vida que refleja la pureza de Dios en lo secreto y en lo público. Jesús mismo declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso significa que cada vez que elegimos la verdad, nos alineamos con Cristo, y cada vez que optamos por el engaño, nos apartamos de él. Por eso, el llamado de la Escritura es radical: desechar toda mentira y revestirse de la verdad como un escudo. El engaño puede parecer más sencillo, pero la verdad es la que nos hace libres. El apóstol Juan, en el Apocalipsis, describe el destino de los mentirosos, empero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Estas palabras son fuertes, pero muestran la seriedad con la que Dios ve el engaño. Mentir no es un juego, es un asunto de vida o muerte eterna. Ante la gravedad del engaño surge una pregunta: ¿hay esperanza para el mentiroso? La respuesta es sí, en el mismo Dios que aborrece la mentira
es también el que ofrece perdón y restauración a quienes se arrepienten. El apóstol Juan escribió en sí: confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto incluye las mentiras, los engaños y todas las formas de falsedad. El arrepentimiento sincero abre la puerta a la transformación. Cuando reconocemos que hemos engañado, no basta con sentir culpa. Es necesario volvernos a Dios, pedir su perdón y, en la medida de lo posible, restaurar el daño causado. Zaqueo, el recaudador de impuestos, había engañado a muchos, pero cuando se encontró con Jesús, declaró que devolvería lo que había robado y aún más. Esa es la evidencia de un corazón transformado: no solo dejar de engañar, sino reparar con verdad. El Espíritu Santo juega un papel clave en este proceso. Él es llamado el Espíritu de verdad y su obra consiste en guiarnos a toda la verdad. Cuando rendimos nuestro corazón a Dios, el Espíritu cambia nuestra naturaleza y nos capacita para vivir en transparencia. No se trata de fuerza humana, sino de rendición y obediencia. En la práctica, vivir sin engaño implica decisiones diarias. Elegir no exagerar para impresionar, no ocultar para evitar consecuencias, no prometer lo que no podemos cumplir. Significa ser honestos en lo pequeño y en lo grande, sabiendo que Dios honra la sinceridad. Aunque decir la verdad a veces nos cueste, siempre traerá paz y fortaleza interior. El libro de Proverbios nos recuerda: compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Esta frase es poderosa. La verdad es un tesoro que no debe negociarse. Quien vive en la verdad, aunque sea pobre a los ojos del mundo, es rico delante de Dios. En quien vive en el engaño, aunque acumule riquezas, terminará vacío. Al final, lo que Dios desea es que sus hijos reflejen su carácter. Él es Dios de verdad y llama a su pueblo a ser luz en medio de un mundo lleno de engaños. Nuestra vida debe ser un testimonio que hable sin palabras, aunque la integridad es posible, que la sinceridad abre puertas, que la verdad trae libertad. La invitación hoy es clara: abandona el engaño. Rinde tu corazón a Dios y deja que su verdad habite en ti. Así experimentarás lo que Jesús prometió: conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. No hay libertad más grande que vivir sin máscaras, sin mentiras, sin temor, porque en la verdad está la vida, y en la vida está Dios mismo.